Un traduzco por $1000. El millonario se ríe de la limpiadora, pero lo que ella hizo dejó en shock. El reloj marcaba las 11:15 de la mañana cuando Marisol Fuentes empujó el carrito de limpieza por el pasillo del piso 16 del corporativo Montiel. Era un pasillo largo, de mármol gris pulido, con ventanales que daban al Paseo de la Reforma y que en esa hora de la mañana dejaban entrar una luz blanca y fría que lo iluminaba todo con una precisión casi clínica. Marisol conocía ese pasillo de memoria. Conocía cada grieta invisible entre las losetas, cada mancha que volvía a aparecer los lunes, aunque ella la restregara los viernes hasta dejarla irreconocible. Conocía el sonido exacto que hacían las ruedas del carrito sobre el piso, un chirrido suave, casi discreto, y había aprendido a moverlo despacio, pegada a la pared, para no interrumpir el paso de los ejecutivos que nunca la miraban. Llevaba 2 años y 3 meses trabajando en ese edificio. 2 años y 3 meses llegando a las 6 de la mañana, fichando su entrada en el reloj biométrico del sótano, poniéndose el uniforme azul marino en el vestidor de servicio y comenzando su ruta desde los baños del piso 2 hasta la sala de juntas del piso 16, que siempre dejaba para el final porque era la que más tiempo requería y la que más cuidado exigía. La sala de juntas del piso 16 era el corazón visible del poder en el corporativo Montiel. Tenía una mesa ovalada de madera de nogal que medía casi 8 metros de largo, 12 sillas de cuero blanco con respaldo alto, un sistema de pantallas retráctiles empotradas en el techo y unos ventanales de piso a techo que hacían que cualquiera que se sentara ahí tuviera la sensación de flotar sobre la ciudad. Marisol limpiaba esa sala todos los días. La limpiaba bien. Ese martes, sin embargo, algo estaba diferente. Cuando llegó frente a las puertas dobles de vidrio y empujó una de ellas con el hombro, como siempre, porque tenía las manos ocupadas con el trapeador y el cubeta, se dio cuenta de que la reunión no había terminado. No solo no había terminado, estaba en pleno apogeo. Se detuvo en seco. Había quizás 14 personas sentadas alrededor de la mesa, hombres en su mayoría, con trajes oscuros y corbatas de colores sólidos, con laptops abiertas y vasos de agua a medio tomar y pilas de documentos impresos frente a ellos. En la cabecera principal, de espaldas a los ventanales, estaba Rodrigo Montiel, el dueño, el fundador. El nombre que estaba grabado en letras de bronce en el vestíbulo de entrada, en el membrete de cada factura, en la boca de cada empleado cuando hablaban de él en voz baja en los pasillos. Rodrigo Montiel tenía 57 años, y el aspecto de un hombre que nunca en su vida había necesitado pedir nada 2 veces. Era alto, de complexión ancha, con el cabello gris peinado hacia atrás con una precisión que parecía más una declaración de intenciones que una simple cuestión estética. Llevaba un traje azul marino de corte italiano y una corbata roja que resaltaba contra la camisa blanca como una advertencia. Tenía los codos apoyados en la mesa y los dedos entrelazados, y cuando Marisol entró, aunque entró despacio, aunque entró en silencio, aunque hizo todo lo posible por ser invisible, él la vio. La vio de inmediato. Marisol sintió ese momento. No fue un presentimiento ni una intuición, fue algo físico, como cuando uno pasa demasiado cerca de una llama y siente el calor antes de ver el fuego. Dio un paso atrás, pero ya era tarde. Ya había entrado, ya la habían visto. «Oye», dijo Rodrigo Montiel. Su voz era grave y llevaba en ella la costumbre de ser obedecida. No era un grito, no hacía falta que lo fuera. En esa sala, con esa acústica y con esa mesa y con esas 14 personas que de inmediato dejaron de hablar y giraron la cabeza, bastaba con que él dijera «oye» para que el mundo se detuviera. Marisol se detuvo. «Sí, tú», dijo él,
y señaló con un gesto lento de la mano, como si estuviera señalando un objeto. ¿Qué no ves que estamos en reunión? Disculpe, señor, dijo Marisol en voz baja. No sabía que todavía estaban. La puerta no tenía el aviso, y yo siempre a esta hora tú lo que haces es interrumpir, dijo Rodrigo, y entonces sonrió. Fue una sonrisa que no tenía nada de amable. Era el tipo de sonrisa que algunas personas usan para envolver el filo de una navaja. ¿Sabes cuánto vale el tiempo de las personas que están sentadas en esta mesa? Marisol no respondió. Apretó el mango del trapeador con los dedos enguantados. «Claro que no sabes», continuó Rodrigo, y se recostó ligeramente en su silla como si la situación le resultara entretenida. «¿Cómo lo ibas a saber? Tú eres... ¿Qué eres exactamente? ¿La que trapea? ¿La que limpia los baños?» Algunas personas alrededor de la mesa miraron hacia abajo. Un hombre de unos 40 años, sentado a la derecha de Rodrigo, tomó su vaso de agua y bebió despacio sin levantar los ojos. Nadie dijo nada. Nadie intervino. «Limpiadora de pisos, señor», dijo Marisol. Lo dijo con voz firme, aunque le costó un esfuerzo que nadie en esa sala supo medir. «Limpiadora de pisos», repitió Rodrigo, como si estuviera probando el sabor de las palabras. «¿Y cuánto ganas, limpiadora de pisos?» El silencio que siguió fue de una clase particular. Era el silencio que se produce cuando una habitación entera sabe que algo está mal, pero nadie tiene el valor de decirlo en voz alta. «Rodrigo», comenzó a decir alguien al fondo de la mesa, pero él lo interrumpió con un gesto. «No, es una pregunta legítima», dijo. «Quiero que ella entienda la diferencia. Quiero que entienda por qué no puede entrar a una sala de juntas como si fuera su casa mientras nosotros estamos cerrando contratos que valen más de lo que ella va a ganar en toda su vida». Marisol miró al frente. Miró un punto fijo en la pared, detrás de la cabeza de Rodrigo Montiel, un punto donde la pintura era lisa y uniforme, y no había nada que pudiera hacerle daño. Había aprendido ese truco. Había aprendido a mirar ese punto cuando el mundo se volvía demasiado pesado, cuando las palabras de alguien eran demasiado afiladas, cuando sentía que los ojos le ardían y no podía permitirse el lujo de que nadie lo notara. «Pido disculpas», dijo, con una voz que no temblaba, aunque todo lo demás dentro de ella sí lo hacía. «No volverá a ocurrir». Dio media vuelta. Empujó el carrito hacia la puerta. Escuchó a sus espaldas la risa de Rodrigo Montiel y el murmullo incómodo de algunos hombres que no sabían exactamente cómo reaccionar ante lo que acababan de presenciar. Escuchó el sonido de las sillas acomodándose, de las hojas de papel volteándose, del mundo corporativo retomando su marcha como si nada hubiera ocurrido. Cerró la puerta con cuidado. No la azotó. No dijo nada más. Empujó el carrito hasta el cuarto de limpieza al final del pasillo, entró, cerró la puerta detrás de ella y se quedó parada en la oscuridad con los ojos abiertos y los puños apretados dentro de los guantes amarillos. El cuarto olía a cloro y a lavanda sintética y a algo metálico que nunca había podido identificar del todo. Respiró. Una vez, otra vez. No lloró. No esa vez. Ya había aprendido que las lágrimas eran un lujo que no siempre podía pagarse en el horario de trabajo, pero se quedó ahí parada durante 3 minutos exactos. Ella los contó, sin saber por qué los contaba, hasta que el ardor detrás de los ojos se fue calmando y pudo volver a respirar con normalidad, y pudo recordar para qué estaba ahí y por qué no podía darse el lujo de no estarlo. Cuando salió del cuarto, volvió a empujar el carrito. Siguió con su ruta. Siguió limpiando. Eso era lo que sabía hacer. Eso era lo que nadie le podía quitar, por ahora.
El departamento de Marisol Fuentes estaba en la colonia Guerrero, en el cuarto piso de un edificio de los años 70 que alguna vez había tenido intercomunicador y que ahora tenía solamente las marcas en la pared donde el intercomunicador había estado. El elevador llevaba roto desde antes de que ella se mudara, así que subía los 4 pisos a pie todas las noches, con los pies que le dolían desde la media mañana, y la bolsa del mercado colgada en un brazo y la mochila con sus cosas en el otro. Era un ritual que ya no le pesaba porque había dejado de pensar en él. Lo hacía como se hacen las cosas que son necesarias, sin cuestionarlas, sin dramatizarlas, poniendo un pie delante del otro hasta llegar arriba. Su departamento era pequeño. 2 recámaras, una sala que también era comedor, una cocina angosta con una ventana que daba al hueco del edificio y un baño con losetas de flores azules que en algún momento habían sido bonitas. Lo tenía limpio con la misma disciplina silenciosa con la que limpiaba el piso 16 del corporativo Montiel, aunque por razones completamente distintas. Ahí limpiaba porque era su casa, porque era el único lugar en el mundo donde las cosas estaban en el lugar que ella había decidido. Esa noche llegó más tarde de lo habitual. Se había quedado repasando los baños del piso 14 2 veces, porque le costaba trabajo concentrarse, y cuando le costaba trabajo concentrarse, tendía a quedarse dando vueltas sobre las mismas superficies, pasando el trapo una y otra vez sobre azulejos que ya estaban limpios, como si el movimiento mecánico pudiera vaciarle la cabeza de todo lo demás. Subió las escaleras. Abrió la puerta. El primer sonido que escuchó fue la televisión. Su madre, Esperanza, tenía 68 años y una enfermedad renal que le había cambiado el color de la vida en los últimos 3. Estaba sentada en el sillón de la sala, con una cobija de cuadros sobre las piernas y el control remoto apoyado en el brazo del mueble, aunque en realidad no miraba la televisión. Miraba hacia la puerta, esperando a que Marisol llegara, como hacía todas las noches desde que vivía con ella. «Ya llegaste», dijo Esperanza, y en esas 2 palabras había un alivio que ninguna de las 2 nombraba en voz alta, pero que ambas conocían. «Ya llegué, mamá», dijo Marisol, y dejó la bolsa en la cocina, se quitó los zapatos junto a la puerta y fue a darle un beso en la frente antes de lavarse las manos. «¿Comiste?» «Comí en el trabajo». Era mentira, pero era el tipo de mentira que uno dice no para engañar, sino para proteger, y Esperanza lo sabía, y Marisol sabía que ella lo sabía, y ninguna de las 2 decía nada porque había un acuerdo tácito entre ellas sobre ciertas verdades que era mejor no pronunciar en voz alta antes de dormir. Marisol calentó un caldo de pollo que había dejado preparado. Desde la mañana sirvió 2 tazas y se sentó junto a su madre. La televisión seguía encendida, con el volumen bajo, transmitiendo una telenovela que ninguna de las 2 seguía, pero que llenaba el silencio de una manera que no resultaba incómoda. Por un rato no hablaron, solo tomaron el caldo y miraron la pantalla y dejaron que el cansancio del día se asentara despacio, como el polvo después de que alguien ha sacudido algo. «¿Pasó algo hoy?», preguntó Esperanza sin mirarla. Marisol dudó un segundo, solo un segundo, pero su madre lo detectó porque llevaba 68 años perfeccionando el arte de leer a su hija en los espacios entre las palabras. «No», dijo Marisol, «un día normal». Esperanza asintió, no insistió. Volvieron a mirar la televisión. Más tarde, cuando su madre ya dormía y el departamento estaba en silencio, Marisol se sentó a la mesa de la cocina con una taza de té que no tomó y abrió la cajita de metal que guardaba en el cajón junto a los cubiertos. Era una cajita rectangular, del tipo que antes se usaba para guardar pastillas o galletas importadas, con una tapa que cerraba a presión. Adentro no había pastillas ni galletas. Había papeles. Los sacó con cuidado, como siempre.
Los desplegó sobre la mesa uno por uno. El primero era su diploma de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciatura en Traducción e Interpretación, con mención honorífica, generación 2008-2012. El segundo era su certificación internacional como traductora técnica y literaria, expedida por una institución con sede en Ciudad de México que tenía convenios con organismos de Francia, Japón y los Estados Unidos. El tercero era una carta de reconocimiento de una empresa japonesa, Nakamura Industries, firmada por el director de operaciones de su subsidiaria latinoamericana, fechada en 2019, que agradecía la labor excepcional y la precisión sin par de la licenciada Marisol Fuentes durante las negociaciones del contrato de distribución regional. Los miró durante un momento. Los tocó con las yemas de los dedos, con cuidado, como si fueran objetos frágiles, aunque en realidad el papel era grueso y resistente, y los años los habían vuelto más sólidos, no más débiles. Había otros papeles también, cartas de recomendación de 3 empresas distintas, un contrato de arrendamiento de una oficina que había tenido alguna vez en la colonia Nápoles, donde había funcionado su propia agencia de traducción durante casi 4 años. Recibos de pago de clientes grandes, de nombres que cualquiera en el mundo corporativo habría reconocido de inmediato. Y al fondo de la cajita, doblada en 4, la carta de terminación de contrato que le habían entregado en el corporativo Montiel 3 años atrás, porque eso era lo que nadie en ese edificio sabía, lo que ninguno de los ejecutivos de traje oscuro y corbata de colores sólidos había conectado nunca con la mujer del uniforme azul marino y los guantes amarillos, que Marisol Fuentes había trabajado en ese mismo corporativo, no limpiando pisos, traduciendo contratos. Había llegado al corporativo Montiel en 2018 como traductora externa contratada para un proyecto puntual de expansión internacional. El proyecto se extendió. Luego se extendió de nuevo. Para 2019 tenía un contrato de prestación de servicios que se renovaba trimestralmente y una credencial de acceso al edificio que le permitía entrar por el mismo elevador que usaban los directivos. Había traducido documentos técnicos, acuerdos comerciales, correspondencia ejecutiva y, en al menos 3 ocasiones, había estado presente en reuniones de alto nivel, como intérprete simultánea, sentada a esa misma mesa de nogal del piso 16 con un audífono y un micrófono, y la confianza absoluta de los clientes internacionales. En ese tiempo, nunca había cruzado más de 3 palabras con Rodrigo Montiel. Él no trataba directamente con los proveedores externos a menos que fuera absolutamente necesario. Pero Marisol lo había visto de lejos en más de una ocasión. Había escuchado su voz en los pasillos, había entendido con la claridad con que se entienden ciertas cosas que no necesitan explicación, que ese hombre era el tipo de persona para quien los demás existían en función de su utilidad inmediata. El problema llegó a finales de 2020. No fue un problema que Marisol hubiera causado. Fue un problema que la encontró, como encuentran ciertos problemas a ciertas personas, sin aviso, sin razón aparente, con una crueldad que tiene la forma de la burocracia y el sabor del dinero. La empresa que coordinaba los servicios de traducción externos para el corporativo Montiel decidió renovar su contrato general con un proveedor más grande, con tarifa corporativa y estructura de facturación simplificada. Marisol no era el proveedor más grande, era una traductora independiente con una agencia pequeña, que dependía en un 40% de ese contrato para mantenerse operativa. Cuando le notificaron que no renovarían, le dieron 15 días y una frase en correo electrónico que decía: agradecemos su colaboración y le deseamos éxito en sus próximos proyectos.
Intentó hablar con el área de compras. Le dijeron que la decisión ya estaba tomada. Intentó hablar directamente con la Dirección de Operaciones Internacionales. Le dijeron que los directivos no atendían solicitudes de proveedores descontinuados. Intentó buscar nuevos clientes con la urgencia que da el miedo, pero el mercado en ese momento estaba contraído y su nombre, que había sido una puerta abierta durante años, de pronto parecía no alcanzar a nadie. La agencia duró 6 meses más antes de que tuviera que cerrarla. Luego vinieron los ahorros, luego vinieron las deudas. Luego llegó el diagnóstico de su madre, que necesitaba sesiones de hemodiálisis 3 veces por semana y medicamentos que no cubrían del todo los seguros que Marisol ya no podía costear. Fue entonces cuando vio el anuncio. Una empresa de servicios de limpieza contrataba personal para edificios corporativos en la zona de Reforma. El sueldo era suficiente para cubrir los gastos básicos y las medicinas de su madre si ella ajustaba todo lo demás. El horario le dejaba las tardes libres para seguir buscando contratos de traducción, aunque en 2 años y 3 meses las tardes libres habían producido muy poco porque el cansancio del cuerpo no respeta los planes de la voluntad. Había llenado la solicitud, le habían dado el uniforme, le habían asignado el edificio, el corporativo Montiel. No supo si fue ironía del destino o crueldad ordinaria del azar. Lo que sí supo, desde el primer día que entró por la puerta de servicio del sótano con su uniforme nuevo y su carrito de limpieza, fue que nadie la reconocería. 3 años eran suficientes para que los rostros cambiaran de contexto y se volvieran invisibles. En el mundo corporativo, una traductora que ya no era útil desaparecía con la misma discreción con que había llegado. Y una limpiadora era, por definición, alguien que no existía hasta que algo estaba sucio, así que guardaba los papeles. Los guardaba en la cajita de metal en el cajón, junto a los cubiertos, y los miraba algunas noches, no con nostalgia exactamente, sino con la sensación de quien revisa un mapa de un territorio que todavía existe, aunque uno ya no esté ahí. Volvió a doblarlos, los metió a la cajita, cerró la tapa con un clic suave, se levantó, lavó su taza, apagó la luz de la cocina. En la recámara de su madre, escuchó la respiración lenta y regular de Esperanza durmiendo. Se quedó un momento en el pasillo, en la oscuridad, escuchándola. Luego fue a su cuarto, se sentó en la cama y miró el techo durante un rato antes de cerrar los ojos. Mañana era miércoles. Miércoles era el día del piso 12 y el piso 13 por la mañana, y el piso 16 por la tarde, pero solo si la sala de juntas no tenía aviso de reunión en la puerta. Se lo recordó a sí misma como uno se recuerda las cosas necesarias. Cerró los ojos. Durmió. El miércoles amaneció con una capa de nubes bajas sobre la ciudad que hacían que la luz de la mañana tuviera ese tono gris uniforme que en Ciudad de México puede significar lluvia o puede significar simplemente que el cielo está pensando. Marisol salió de su departamento a las 5:45, 20 minutos antes de lo habitual, porque los miércoles el metro en la línea 2 tenía un comportamiento impredecible desde que habían comenzado las obras de mantenimiento en la estación Bellas Artes, y ella había aprendido a darle margen. Llegó al edificio a las 6:10, fichó su entrada. Se cambió el uniforme en el vestidor del sótano junto a otras 3 compañeras que intercambiaron los buenos días de siempre. Breves, funcionales, el tipo de saludo que no pide nada más que ser correspondido. Tomó su carrito. Comenzó la ruta. El piso 12 era oficinas administrativas. El piso 13 era el área de recursos humanos y un largo pasillo de cubículos donde la gente dejaba tazas de café a medias y fotografías familiares pegadas con cinta adhesiva en las paredes de tela gris.
Marisol conocía esos espacios con la familiaridad silenciosa con que se conoce un camino que se recorre sin pensar. Pasaba el trapeador, vaciaba los cestos de basura, limpiaba los escritorios que estaban desocupados, recogía lo que había caído al suelo y seguía. No pensó en Rodrigo Montiel durante la mañana. O más exactamente, cuando el pensamiento de él aparecía y aparecía con esa persistencia molesta de las cosas que uno quisiera ignorar, lo dejaba pasar sin darle forma, sin permitirle que se instalara. Había desarrollado esa capacidad con los años. Era una forma de supervivencia que no tenía nombre elegante, pero que funcionaba. Llegó al piso 16, poco después de las 11. Desde el corredor, antes de doblar la esquina que llevaba hacia la sala de juntas, escuchó algo que rompió el ritmo ordinario del edificio. No era el ruido habitual de las reuniones, el murmullo contenido, el sonido de las sillas, el tecleo discreto de laptops, sino algo distinto. Era la clase de ruido que produce el desorden cuando intenta disfrazarse de urgencia. Voces que se superponían, pasos rápidos, una puerta que se abría y se cerraba más de una vez en menos de un minuto. Marisol se detuvo junto a la pared y esperó. Por el corredor pasaron dos asistentes con expresión de quien acaba de recibir una noticia que no sabe cómo manejar. Luego pasó una mujer que Marisol reconocía como la coordinadora de relaciones internacionales. Jimena, le decían, siempre con tacones altos y el cabello recogido con una severidad que parecía reflejar su carácter, y que en ese momento hablaba por teléfono con una voz que intentaba sonar tranquila y no lo lograba del todo. No es posible esperar, decía Jimena mientras caminaba. La delegación llega en 40 minutos. En 40 minutos. ¿Me entiendes? Necesitamos a alguien ahora. Marisol no se movió. Siguió junto a la pared con el carrito a su lado. Jimena desapareció por la esquina, pero sus palabras se quedaron flotando en el corredor como se quedan ciertas cosas cuando el aire está quieto. La delegación. Marisol lo procesó despacio, sin prisa, como hacía con la información que llegaba de forma fragmentada. Sabía, porque en un edificio como ese, las noticias viajaban a través de los pasillos con una eficiencia que ningún sistema de comunicación interna lograba igualar, que desde hacía semanas el corporativo Montiel estaba negociando un acuerdo importante con una empresa japonesa. Lo había escuchado en conversaciones que nadie moderaba acerca de ella porque nadie la contaba entre las personas que pudieran entender o retener lo que decían. Lo había escuchado en el comedor del personal, en los corredores, en los comentarios que los ejecutivos hacían entre sí mientras esperaban el elevador y ella esperaba en la esquina a que pasaran para poder limpiar. El acuerdo involucraba distribución regional, si recordaba bien, algo relacionado con manufactura especializada o con componentes industriales. No había prestado mucha atención a los detalles, porque los detalles no eran asunto suyo, hasta ahora. Se asomó con cuidado por la esquina. En el área de recepción del piso 16 había un movimiento que no era normal. 3 personas hablaban al mismo tiempo frente al escritorio de la asistente ejecutiva. La asistente tenía el teléfono en la oreja y la otra mano levantada pidiendo silencio. Al fondo, la puerta de la sala de juntas estaba entreabierta y desde ahí salía la voz de Rodrigo Montiel, elevada y cortante, con el tono de alguien que está acostumbrado a que los problemas se resuelvan antes de llegar a él, y que éste en particular había tenido la insolencia de no hacerlo. «¿Cómo que no viene?», decía. «¿Le pagamos o no le pagamos?». Una voz más baja respondió algo que Marisol no alcanzó a distinguir. «No me importa que tenga fiebre», dijo Rodrigo. «Que venga con fiebre. Que venga en camilla si hace falta. Esto no puede...». La puerta se cerró. Marisol se quedó donde estaba, procesando. El traductor no había llegado. Eso era lo que estaba pasando.
El intérprete contratado para la reunión con la delegación japonesa no estaba disponible y la delegación llegaba en menos de 40 minutos y el negocio que se iba a cerrar en esa sala valía lo que valía. Y sin traducción no había reunión, y sin reunión no había negocio. Sintió algo que no supo nombrar con precisión. No era exactamente emoción. Era más parecido a la sensación de reconocer un territorio conocido desde una distancia inesperada, como cuando uno viaja lejos y de pronto ve en una calle extraña un árbol igual al que había en el patio de la casa donde creció. Empujó el carrito hacia el cuarto de limpieza del piso 16, lo dejó adentro y cerró la puerta. Luego se quedó parada en el pasillo, con la espalda apoyada contra la pared y las manos todavía dentro de los guantes amarillos, mirando el techo. La situación era simple en su estructura y compleja en sus implicaciones. El corporativo necesitaba un traductor de japonés. Ella era traductora certificada de japonés, entre otros idiomas, con más de una década de experiencia en contextos corporativos de alto nivel, incluyendo específicamente negociaciones con empresas japonesas del sector industrial. Tenía los diplomas, tenía las certificaciones, tenía la experiencia. También tenía un uniforme azul marino con manchas de cloro en la manga izquierda y unos guantes de hule amarillo y un carrito con un trapeador y 2 cubetas. En ese momento, por el corredor, volvió a pasar Jimena, esta vez sin teléfono, con una tableta en la mano y una expresión que ya había cruzado la línea de la preocupación y estaba instalándose en algo más parecido al pánico controlado. Detrás de ella iba uno de los asistentes de dirección, un muchacho joven con el cabello muy bien peinado que tomaba notas en su teléfono mientras caminaba. «Ya revisé todas las agencias», decía el asistente. «Ninguna tiene disponibilidad para hoy en japonés. Las 2 que tienen intérpretes de japonés en su roster dicen que los tienen comprometidos hasta el jueves». «¿Y remoto?», preguntó Jimena sin detenerse. La conexión por videollamada en la sala principal tuvo un problema técnico esta mañana y te dice que pueden tener la lista en 3 horas. En 3 horas la reunión ya terminó, Gerardo. Lo sé. Entonces, el asistente no respondió porque no había respuesta que dar. Siguieron caminando y doblaron la esquina y sus voces se fueron apagando con la distancia. Marisol miró sus manos. Las manos dentro de los guantes amarillos. Las manos que habían limpiado pisos y baños y ventanales durante 2 años y 3 meses, y que antes de eso habían sostenido auriculares de interpretación simultánea en reuniones exactamente como la que estaba a punto de ocurrir en la sala del fondo. Pensó en su madre, en las sesiones de hemodiálisis del jueves y del sábado, en la factura del laboratorio que llevaba 3 semanas sin pagar, en el casero que había llamado el lunes con una amabilidad que tenía fecha de vencimiento. Pensó en Rodrigo Montiel riéndose, en su voz diciendo limpiadora de pisos, con esa cadencia de quien nombra algo sin valor, en el silencio de los 14 hombres sentados alrededor de la mesa que no dijeron nada. Pensó en la cajita de metal en el cajón junto a los cubiertos. Luego escuchó, desde el fondo del corredor, la voz de Rodrigo Montiel que volvía a salir de la sala de juntas, esta vez más fuerte, con una desesperación que se disfrazaba mal de autoridad. $1000, $1000 en efectivo, ahora mismo, para quien me consiga un traductor de japonés competente en los próximos 30 minutos. Lo que sea, quien sea, alguien haga algo útil en este edificio». El corredor absorbió el grito. Lo diluyó en sus paredes de drywall, y su techo de panel acústico, y su alfombra corporativa de color gris neutro. Marisol se quitó un guante, luego el otro. Los dobló con cuidado y los metió en el bolsillo del delantal. Se miró las manos. $1000 era más de lo que ganaba en un mes.
$1,000 era la factura del laboratorio y la renta atrasada y las medicinas de su madre para 2 meses completos. $1,000 era también la voz de Rodrigo Montiel, diciéndole cuánto valía el tiempo de las personas sentadas en esa mesa. Respiró, se enderezó y comenzó a caminar hacia la sala de juntas. El corredor del piso 16 tenía exactamente 34 pasos desde el cuarto de limpieza hasta las puertas de vidrio de la sala de juntas. Marisol los había contado alguna vez sin proponérselo, de la misma forma en que uno termina sabiendo cuántos escalones tiene la escalera de su propia casa, sin haberlo intentado, simplemente por repetición. 34 pasos. Esa mañana los caminó despacio, con una calma que no era indiferencia, sino la clase de serenidad que se construye cuando uno ya ha tenido miedo muchas veces y ha aprendido que el miedo no cambia el resultado, solo lo hace más difícil de atravesar. Se detuvo frente a las puertas. A través del vidrio podía ver el interior de la sala, la mesa de nogal, las sillas de cuero blanco, los ejecutivos que se movían de un lado al otro con esa energía agitada de quien necesita hacer algo y no sabe exactamente qué. Rodrigo Montiel estaba de pie junto a la cabecera de la mesa, con el saco desabotonado y las manos apoyadas sobre la superficie pulida, mirando su teléfono con la expresión de alguien que está esperando que el aparato le dé una respuesta que el aparato no tiene cómo darle. Jimena estaba al fondo, hablando con otro directivo en voz baja. El asistente con el cabello muy bien peinado seguía tomando notas en su teléfono. 2 hombres más conversaban junto a la ventana, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida en la ciudad de abajo, como si la solución pudiera venir de ahí afuera. Marisol respiró una vez. Empujó la puerta. El sonido de la sala llegó a ella como llega el sonido cuando uno entra a un espacio donde hay mucha gente hablando al mismo tiempo, en capas, desordenado, cargado de una tensión que no tenía que ver con las palabras, sino con el espacio entre ellas. Varios pares de ojos giraron hacia la puerta cuando ella entró. Algunos la reconocieron de inmediato, la limpiadora, la del trapeador, la de ayer, y sus expresiones adoptaron esa mezcla particular de confusión e incomodidad que producen las situaciones que no tienen categoría clara. Rodrigo Montiel levantó la vista de su teléfono. La reconoció también. Tardó menos de un segundo, y en ese segundo Marisol vio cruzar por su cara algo que no era exactamente sorpresa, sino más bien el equivalente facial de un signo de interrogación. Luego la sorpresa cedió el paso a la impaciencia, y la impaciencia a algo que se parecía al fastidio. «¿Qué haces aquí?», dijo. No era una pregunta amable. Era la clase de pregunta que en realidad es una instrucción disfrazada de sintaxis interrogativa. «Escuché lo que dijo», respondió Marisol. Su voz salió más firme de lo que había calculado. Estaba parada a unos 3 metros de la puerta, sin el carrito, sin los guantes, con las manos juntas frente a ella en un gesto que no era sumisión, sino contención. Lo de los $1,000, el traductor de japonés. Rodrigo la miró durante un momento que duró más de lo que debería. «Sí», dijo finalmente, con una lentitud que llevaba incorporado el peso de toda la condescendencia de la que era capaz. «¿Y? Yo puedo traducir». El silencio que siguió fue de una textura diferente al silencio del día anterior. El de ayer había sido el silencio de la incomodidad, del desacuerdo que nadie tenía el valor de pronunciar. Este era distinto. Era el silencio de quien acaba de escuchar algo que no encaja en ninguna categoría disponible y necesita un momento para encontrar dónde ponerlo. Y entonces Rodrigo Montiel se rió. No fue una risa pequeña ni discreta. Fue una risa abierta, genuina en su crueldad, la clase de risa que no necesita público aunque lo tenga.
Se echó ligeramente hacia atrás, apoyó una mano en la mesa para sostenerse y se rió con la soltura de alguien que acaba de escuchar el mejor chiste de la semana. Uno o dos de los ejecutivos sonrieron también, con esa solidaridad refleja que a veces se produce alrededor del poder, ese impulso de acompañar la risa del que manda para no quedar del lado equivocado. Pero la mayoría no sonrió. La mayoría miró a Marisol con expresiones que oscilaban entre la curiosidad y algo más parecido a la vergüenza ajena, aunque la vergüenza ajena tiene el problema de que no le cuesta nada a quien la siente. «Tú», dijo Rodrigo, cuando la risa se fue apagando y quedó solo la sonrisa, que era peor porque era más duradera. «Tú vas a traducir. Tú, que ayer no sabías dónde meterte con tu trapeador». «Ayer no sabía que había una reunión», dijo Marisol. «Hoy sé que necesitan un traductor de japonés y que no tienen uno, y yo puedo serlo». «Puedes serlo», repitió él, como si estuviera estudiando la gramática de la frase para encontrar el error. «¿Y de dónde sacas que sabes japonés, limpiadora?» «Tengo una licenciatura en traducción e interpretación de la UNAM», dijo Marisol. «Tengo certificación internacional en traducción técnica. He trabajado como intérprete en reuniones corporativas durante más de 10 años, incluidas reuniones con empresas japonesas del sector industrial». Lo dijo despacio, no como quien recita algo memorizado, sino como quien lee en voz alta algo que está escrito con tinta permanente en un lugar que solo ella puede ver. Cada palabra colocada con precisión, sin adornos, sin énfasis innecesario. La economía del lenguaje de quien sabe que la verdad no necesita volumen para existir. Rodrigo la miró. La sonrisa no había desaparecido del todo, pero se había modificado. Ya no era la risa abierta de antes, sino algo más calculador, más estrecho, como si estuviera evaluando si la situación seguía siendo divertida o si había cruzado hacia otro territorio. «¿Y tus certificaciones?», dijo. «¿Las traes aquí, en el delantal?» Algunas personas en la sala movieron los pies. Alguien carraspeó. Jimena, al fondo, había dejado de hablar con el directivo y miraba a Marisol con una expresión que Marisol no supo clasificar del todo, pero que no era hostil. «No las traigo aquí», dijo Marisol, «pero puedo decirle que están, y puedo demostrarle que son reales de la única forma que en este momento importa, hablando con sus clientes cuando lleguen». «Qué conveniente», dijo Rodrigo. Se incorporó, cruzó los brazos. «Sin papeles, sin referencias, sin nada verificable. Solo tu palabra. La palabra de la señora que limpia los baños. La señora que limpia los baños», dijo Marisol, y algo en su voz cambió de registro de una forma tan sutil que quizás solo ella lo notó, aunque después varios de los presentes recordarían ese momento como el instante en que algo en la sala se desplazó. «Lleva 2 años limpiando este edificio. No ha roto nada. No ha perdido nada. No ha faltado un solo día. Si su palabra no vale nada, señor Montiel, eso dice algo sobre usted, no sobre mí». El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Rodrigo la miró. Ella le sostuvo la mirada, no con agresividad, no con desafío performativo, sino con la tranquilidad específica de quien ha decidido algo y ya no tiene nada que perder en ese espacio concreto, porque ya perdió cosas mucho más importantes en espacios muy parecidos a ese. «No tengo tiempo para esto», dijo Rodrigo finalmente, y en su voz había algo que no era exactamente irritación, sino el cansancio de quien no sabe cómo resolver un problema y no quiere que eso sea visible. «Necesito un traductor profesional, no un cuento. Tiene 22 minutos», dijo Marisol. Rodrigo la miró. «La delegación llega en 22 minutos», repitió ella.
Eso fue lo que escuché. Y si en 22 minutos no ha encontrado a nadie más, va a tener que decidir entre arriesgar la reunión o darme la oportunidad. Y si me la da y no soy lo que digo ser, no pierde nada que no fuera a perder de todas formas. Pero si soy lo que digo ser... Dejó la frase sin terminar. No porque no supiera cómo terminarla, sino porque sabía que las frases sin terminar a veces ocupan más espacio que las completas. Rodrigo la miró durante 5 segundos, luego miró a Jimena, luego volvió a mirar a Marisol. Si esto es una broma, dijo. Te juro que... No es una broma, dijo Marisol. Otra pausa, larga. El edificio respiró alrededor de ellos con sus aires acondicionados y sus elevadores y su tráfico de personas que iban y venían sin saber que en la sala de juntas del piso 16 algo estaba ocurriendo que no tenía categoría todavía. «Quédate», dijo Rodrigo al fin, con el tono exacto de quien concede algo sin querer concederlo, de quien abre una puerta porque no le queda de otra, pero lo hace de cara a la pared para no tener que ver quién entra. Si en 10 minutos me doy cuenta de que me estás haciendo perder el tiempo, te vas. Y te vas del edificio, ¿entendido? No solo de esta sala, del edificio. «Entendido», dijo Marisol. Se quedó parada donde estaba. Nadie le ofreció una silla. Nadie le dijo dónde ponerse. Ella misma escogió un lugar discreto cerca de la pared, a distancia suficiente de la mesa para no invadir el espacio de nadie, pero suficientemente cerca para estar disponible cuando hiciera falta. Se quedó de pie, con la espalda recta, las manos juntas frente a ella. Esperó. Afuera, sobre la ciudad gris de esa mañana de miércoles, el tiempo seguía moviéndose con su indiferencia habitual. 22 minutos se habían convertido en 18, luego en 15. El reloj en la pared de la sala de juntas marcaba cada segundo con la precisión impasible de los relojes que no saben lo que está en juego. Marisol lo sabía, y esperó. La delegación japonesa llegó puntual. Eran 6 personas. Entraron a la sala de juntas con esa cadencia ordenada y deliberada que tiene cierta forma de presencia ejecutiva cuando ha sido cultivada durante décadas, sin prisa, sin ruido innecesario, con una economía de movimientos que en sí misma comunicaba algo sobre cómo entendían el tiempo y el espacio y el peso de lo que estaban ahí a hacer. El que iba al frente era un hombre de unos 60 años, de complexión mediana y cabello completamente blanco peinado hacia un lado, que llevaba un traje gris oscuro de corte impecable y unos lentes de montura delgada que le daban un aspecto de precisión académica. Se llamaba Hiroshi Tanaka y era el director general de Tanaka Industrial Holdings, la empresa con la que el corporativo Montiel llevaba meses intentando cerrar un acuerdo de distribución que, si se concretaba, representaba la expansión internacional más importante en la historia de la empresa. Detrás de él venían 2 directivos de mediana edad, una mujer joven que Marisol identificó de inmediato como intérprete. Llevaba una libreta pequeña en la mano y miraba el espacio con la atención dispersa y simultánea de quien está acostumbrada a procesar varias conversaciones al mismo tiempo. Y 2 hombres más, jóvenes, que cargaban maletines y que tenían el aspecto de asesores legales o financieros. Rodrigo Montiel los recibió en la entrada de la sala con una sonrisa que era la versión pública de sí mismo. Amplia, segura, calibrada para comunicar exactamente la cantidad de calidez que el protocolo exigía sin comprometer nada de lo que el poder requería preservar. Les dio la mano a cada uno, intercambió las frases de cortesía de rigor, los invitó a tomar asiento. La intérprete japonesa se ubicó junto al señor Tanaka. Marisol, desde su lugar junto a la pared, la observó con atención profesional. Era buena,
Podía verlo en la postura, en la forma en que inclinaba levemente la cabeza hacia su cliente mientras escuchaba a Rodrigo hablar en español. Pero era una intérprete de español a japonés, no de japonés a español, lo que significaba que los ejecutivos mexicanos en esa sala iban a depender de alguien que tradujera desde el japonés para ellos. Ese era el problema que Marisol estaba ahí para resolver. Rodrigo la miró una vez, brevemente, desde el otro lado de la sala. Una mirada rápida, evaluativa, que llevaba incorporado el recordatorio de todo lo que había dicho antes. Que si esto era una broma, que si en cualquier momento quedaba claro que no era lo que decía ser, las consecuencias estaban acordadas. Marisol le sostuvo la mirada un segundo y luego volvió la vista hacia la mesa. Las presentaciones formales comenzaron. El señor Tanaka habló primero. Lo hizo en japonés, con una voz pareja y un ritmo que no era lento sino preciso, el ritmo de alguien que elige sus palabras no porque le cueste encontrarlas, sino porque sabe que cada una tiene un peso específico y quiere colocarlas bien. Su intérprete comenzó a traducir al español en voz baja, directamente para él, con una fluidez que era competente pero que Marisol, escuchando, identificó que tenía algunos matices técnicos que no estaban siendo transmitidos del todo, términos del sector manufacturero, referencias a estructuras contractuales específicas del derecho comercial japonés, una frase sobre garantías de exclusividad que la intérprete había simplificado de una manera que cambiaba sutilmente el alcance del compromiso. Marisol no dijo nada todavía. Escuchó, registró, esperó. Rodrigo respondió en español. La intérprete tradujo al japonés para el señor Tanaka. Tanaka escuchó. Asintió levemente y luego hizo una pregunta que su intérprete tradujo como: «¿El señor Montiel puede confirmar los términos del calendario de implementación tal como fueron presentados en la propuesta del 15 de marzo?» Rodrigo miró a uno de sus directivos, que abrió una carpeta y comenzó a hojear documentos. La respuesta iba a tardar. El señor Tanaka esperó con la paciencia característica de quien no necesita llenar el silencio para sentirse cómodo en él. Fue en ese momento cuando ocurrió algo que nadie en la sala esperaba. El señor Tanaka giró levemente la cabeza, no hacia Rodrigo, no hacia su propia intérprete, sino hacia Marisol. La miró con una atención que no era casual. Era la mirada de alguien que ha notado algo y está confirmando si lo que notó es real. Luego, con una voz tranquila y directa, en japonés, le dijo: «Usted ha estado escuchando desde que entramos. ¿Entiende lo que se está discutiendo?» La sala no entendió la pregunta porque estaba en japonés. Solo Marisol la entendió. Y la entendió completamente, con todos sus matices, con la cortesía formal que llevaba incorporada en la estructura gramatical y con la curiosidad genuina que había en el tono. Respondió sin dudar. En japonés, con el mismo registro formal, con la misma cadencia cuidadosa. «Sí, señor Tanaka, entiendo todo lo que se ha discutido. Y si me lo permite, también he notado algunos matices en la traducción que podrían ser relevantes para la precisión del acuerdo». El silencio que cayó sobre la sala fue de una clase completamente diferente a todos los silencios anteriores de ese día. Fue el silencio específico de cuando algo imposible ocurre frente a testigos y los testigos necesitan un momento para reorganizar su comprensión de lo que es posible. Rodrigo Montiel se quedó inmóvil, con la mano a medio levantar, como si hubiera estado por decir algo y la frase se le hubiera disuelto en el camino entre el pensamiento y la boca. Lo que había en su cara no era exactamente una expresión, era la ausencia momentánea de ella, el instante entre cuando algo sucede y cuando el cerebro procesa lo que significa. El señor Tanaka, en cambio, sonrió.
Fue una sonrisa pequeña, contenida, pero genuina, de una forma que sus sonrisas de protocolo de los últimos 20 minutos no habían sido. «Por favor», dijo, también en japonés, con un gesto leve de la mano. «Continúe». Y Marisol continuó. Lo que siguió durante los próximos 50 minutos fue algo que ninguna de las personas presentes en esa sala olvidaría en mucho tiempo, aunque cada una lo recordaría de forma diferente según dónde estaba parada y qué era capaz de ver desde ahí. Marisol tradujo. Lo hizo con la fluidez de quien no está buscando las palabras, sino eligiendo entre varias opciones disponibles, con la precisión de quien conoce no solo los idiomas, sino los contextos en que esos idiomas operan. Las convenciones del derecho comercial japonés, la terminología técnica del sector manufacturero, los registros de formalidad que en las negociaciones japonesas de alto nivel no son ornamento, sino protocolo esencial, cuya violación puede ser interpretada como descortesía o incompetencia. Cuando el señor Tanaka preguntó sobre los términos de exclusividad territorial, Marisol no solo tradujo la pregunta, sino que, con una nota discreta dirigida a Rodrigo en voz baja, le explicó que en el contexto legal japonés esa pregunta implicaba una distinción específica entre exclusividad de distribución y exclusividad de marca, que no eran equivalentes y que requerían respuestas separadas. Rodrigo la miró, asintió. Respondió con la distinción que ella había señalado. El señor Tanaka, al escuchar la respuesta, volvió a sonreír. Esta vez un poco más. Cuando uno de los asesores japoneses presentó una cláusula sobre resolución de disputas que su propia intérprete había traducido como arbitraje internacional estándar, Marisol aclaró que el término original especificaba un mecanismo de arbitraje bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, lo cual tenía implicaciones jurisdiccionales diferentes que el equipo legal mexicano necesitaba considerar antes de aceptar sin condiciones. El directivo legal de Rodrigo abrió los ojos, tomó nota y le lanzó a Marisol una mirada que llevaba incorporada una pregunta que no sabía cómo formular en ese momento. La sala entera la miraba. No todos al mismo tiempo, no con la misma intensidad, pero todos, en algún momento durante esos 50 minutos, giraron los ojos hacia ella, hacia la mujer con el uniforme azul marino y las manchas de cloro en la manga izquierda, y los zapatos de trabajo con suela de goma que estaba de pie junto a la pared del fondo y que estaba con una calma que nadie en esa sala había visto venir, salvando una negociación de varios millones de dólares con la misma precisión con que 2 días antes había fregado el piso de mármol del pasillo. Rodrigo Montiel no volvió a mirarla de la misma forma desde el momento en que el señor Tanaka le habló en japonés. Era visible, para quien tuviera ojos para verlo, que algo dentro de él estaba siendo reorganizado de manera incómoda, que las categorías que había usado para clasificar a Marisol ya no alcanzaban para contener lo que estaba ocurriendo frente a él, y que esa insuficiencia lo incomodaba de una manera que no sabía dónde poner. Al final de la sesión, cuando los puntos principales del acuerdo habían sido discutidos y quedaban solo los detalles formales para las siguientes rondas, el señor Tanaka se puso de pie. Sus acompañantes hicieron lo mismo. Rodrigo también, y entonces el señor Tanaka hizo algo inesperado. En lugar de dirigirse a Rodrigo, caminó directamente hacia Marisol. Se detuvo frente a ella. La miró con esa atención directa y sin ambigüedades que tenía, y le dijo en japonés, con una formalidad que en ese idioma lleva incorporado el peso completo del respeto: «Gracias. Su trabajo hoy ha sido excepcional, no solo por la precisión técnica, sino por la comprensión del contexto. Eso es muy difícil de encontrar».
Marisol le respondió con la misma formalidad, con una inclinación leve de cabeza que correspondía al registro del intercambio. «Es un honor, señor Tanaka. Ha sido un privilegio participar en esta conversación». El señor Tanaka asintió. Luego giró hacia Rodrigo y le dijo, esta vez a través de su propia intérprete para que todos entendieran: «Señor Montiel, tiene usted en este edificio un recurso extraordinario. Espero que lo sepa». Rodrigo abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. «Sí», dijo finalmente. «Por supuesto». Pero su voz sonó exactamente como suena la voz de alguien que acaba de decir algo que no cree y sabe que todos lo saben. La delegación japonesa no se fue de inmediato. Eso no estaba en el protocolo previsto, pero ocurrió de todas formas, como ocurren ciertas cosas cuando algo genuino interrumpe el guión de lo planeado. El señor Tanaka, después del intercambio con Rodrigo, se giró de nuevo hacia Marisol con la misma atención directa de antes y le hizo una pregunta que esta vez sí formuló en español, despacio, con el cuidado de quien conoce un idioma, pero no confía del todo en su velocidad. «¿Cuál es su nombre completo?». La pregunta cayó sobre la sala como cae una piedra sobre una superficie que parecía sólida, y resulta que no lo era del todo. Varios de los ejecutivos mexicanos que estaban recogiendo sus papeles o guardando sus laptops detuvieron el movimiento. Jimena, que había permanecido al fondo durante toda la reunión, con una expresión que había ido evolucionando de la confusión inicial al asombro sostenido, levantó la vista. Rodrigo Montiel no se movió, pero algo en su postura cambió. Era un cambio pequeño, casi imperceptible, del tipo que se produce cuando un cuerpo registra una amenaza que la mente todavía no ha terminado de procesar. «Marisol Fuentes», respondió ella, con la misma calma de siempre. Licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Traductora certificada en inglés, francés y japonés. El señor Tanaka la escuchó. Asintió lentamente, con la expresión de quien está confirmando algo que sospechaba. «Fuentes», repitió. Lo dijo en voz baja, casi para sí mismo, como si estuviera buscando algo en la memoria. «Marisol Fuentes». Y entonces ocurrió algo que nadie en esa sala, excepto quizás Marisol, había considerado posible. El señor Tanaka se giró hacia uno de sus asesores, el más joven, el que llevaba el maletín más grande, y le dijo algo en japonés en voz baja. El asesor abrió el maletín, sacó una tablet, tecleó algo rápidamente y se la entregó. Tanaka la tomó, la miró durante unos segundos y luego volvió a mirar a Marisol con una expresión que ya no era solo de respeto profesional, sino de algo más específico, más personal, que tenía la textura del reconocimiento genuino. «En 2019», dijo el señor Tanaka en español despacio, «una traductora mexicana hizo algo que salvó a nuestra empresa de un problema muy serio. Había un contrato de distribución que estaba mal traducido. La versión en español tenía un error que cambiaba el significado de una cláusula de responsabilidad. Si ese contrato se hubiera firmado como estaba, nuestra empresa habría asumido una responsabilidad legal que no correspondía y que podría haber costado millones. Esa traductora lo encontró, lo reportó, nos salvó de algo que nosotros mismos no habíamos visto. La sala estaba completamente quieta. No era el silencio de la incomodidad ni el de la tensión. Era el silencio de cuando una historia se vuelve de pronto más grande de lo que cabía en el espacio donde estaba ocurriendo. Esa traductora se llamaba Marisol Fuentes, dijo el señor Tanaka. No lo dijo como una pregunta, lo dijo como una confirmación. Marisol lo miró. En su cara no había triunfo. No había la satisfacción de quien ha esperado este momento y por fin lo tiene. Había algo más tranquilo que eso, más hondo. El simple y extraño alivio de ser vista con exactitud por alguien que tiene los elementos para hacerlo.
Sí, dijo. Era yo. El señor Tanaka asintió una vez, con una inclinación leve de la cabeza que en su idioma y en su cultura llevaba incorporado un peso que las palabras no siempre alcanzan a expresar. Estuve buscando la manera de agradecerle en su momento, dijo. La empresa intermediaria que la contrató nos dijo que usted ya no estaba disponible, que había dejado de trabajar como traductora. Hubo una pausa, breve. Pero en esa pausa cupieron 2 años y 3 meses de escaleras sin elevador y guantes de hule amarillo y noches con el té frío sobre la mesa de la cocina. Tuve que cambiar de trabajo, dijo Marisol. Fue todo lo que dijo. Fue suficiente. El señor Tanaka miró alrededor de la sala con una lentitud deliberada. No era la mirada de alguien que no sabe qué está viendo. Era exactamente la contraria, la mirada de alguien que sabe perfectamente lo que está viendo y quiere que los demás sepan que él lo sabe. Sus ojos se detuvieron un momento en el uniforme de Marisol, en la mancha de cloro en la manga, en los zapatos de suela gruesa. Y luego subieron y se encontraron con los de ella con una directness que no necesitaba palabras para decir lo que decía. «Señorita Fuentes», dijo, y volvió al español con una deliberación que sugería que quería que todos en esa sala entendieran lo que iba a decir sin mediación. «Nuestra empresa está abriendo una oficina de coordinación regional en Ciudad de México. Necesitamos una directora de comunicaciones internacionales, alguien con dominio de japonés, inglés y español. Alguien con experiencia en negociaciones corporativas de alto nivel y con la capacidad de entender no solo las palabras, sino el contexto detrás de ellas». Hizo una pausa, corta, pero construida. «Le ofrezco el puesto ahora mismo, si usted lo desea». Si la sala había estado silenciosa antes, lo que siguió a esas palabras fue algo que el silencio ordinario no alcanza a describir. Era el tipo de quietud que se produce cuando el aire mismo parece haberse detenido, cuando hasta los sonidos del edificio, los aires acondicionados, el tráfico lejano, el murmullo del mundo exterior, parecen retirarse por un momento para dejar espacio a lo que acaba de ocurrir. Jimena tenía la mano sobre la boca. No era un gesto dramático, era el gesto involuntario de quien está procesando algo demasiado rápido para contenerlo con compostura. 2 de los directivos mexicanos se miraron entre sí con una expresión que no era envidia, sino algo más complejo, la mezcla de asombro y de incomodidad que produce presenciar una justicia que uno no esperaba ver en tiempo real. Y Rodrigo Montiel. Rodrigo Montiel estaba de pie junto a la cabecera de la mesa, con los brazos a los lados y la corbata roja que esa mañana había parecido una declaración y que ahora parecía simplemente un pedazo de tela de color equivocado. En su cara había una expresión que nadie en ese edificio le había visto antes, porque era una expresión que él nunca había necesitado tener. La expresión de quien acaba de entender que el mundo no funciona exactamente como había creído hasta ese momento, y que esa comprensión llega demasiado tarde para hacer algo útil con ella. Marisol lo miró, solo un instante, no con crueldad, con algo más parecido a la serenidad de quien ya no necesita nada de esa persona y puede por fin permitirse no querer nada de ella. Luego volvió la vista hacia el señor Tanaka. «Necesito un momento para pensarlo», dijo. El señor Tanaka asintió con una sonrisa pequeña que llevaba incorporada la paciencia de quien sabe que la respuesta ya está dada y que el momento es solo el tiempo que necesita la persona para escucharla a sí misma. «Por supuesto», dijo, «pero permítame preguntarle una cosa más». Si no le molesta, adelante. ¿Por qué está trabajando aquí?, preguntó, no con crueldad, con la curiosidad directa y sin rodeos de alguien que prefiere las preguntas reales a las conversaciones de protocolo. «¿Cómo llegó de donde estaba esto?».
Marisol consideró la pregunta. La consideró de verdad, no como se consideran las preguntas que uno ya sabe cómo responder, sino como se consideran las que merecen una respuesta honesta. Me quitaron un contrato que necesitaba, dijo. No pude recuperarme a tiempo. Mi madre se enfermó. Necesitaba dinero estable, y este trabajo me lo daba. Una pausa. No es una mala historia, añadió, y en su voz había algo que podría haber sido ironía, pero que en realidad era algo más cercano a la comprensión, a la aceptación de una cadena de hechos que habían sido lo que habían sido. Es simplemente la que me tocó vivir un tiempo. El señor Tanaka la escuchó. Luego dijo en voz baja, casi solo para ella. En japonés hay una palabra, gaman. Significa soportar lo insoportable con dignidad y sin quejarse. Es una de las cualidades más difíciles y más valiosas. Marisol no respondió, pero algo en sus ojos cambió de una manera que solo quien estuviera mirando con la atención suficiente habría podido ver. El señor Tanaka se dirigió entonces hacia Rodrigo para los últimos intercambios de protocolo. Pero antes de hacerlo, le dijo a Marisol en voz que todos pudieron escuchar. Espero su respuesta, licenciada Fuentes. Licenciada. La palabra aterrizó en la sala como aterriza la luz cuando entra por una ventana que llevaba mucho tiempo cerrada. La delegación japonesa se retiró 20 minutos después. Lo hizo con la misma cadencia ordenada con que había llegado, sin prisa, sin ruido innecesario, con los saludos de despedida distribuidos con la precisión de quien sabe exactamente a quién le corresponde cuánto. El señor Tanaka le dio la mano a Rodrigo, le dijo que esperaba la siguiente ronda de negociaciones con optimismo y añadió, con una sonrisa que era amable pero que no era ciega, que confiaba en que el corporativo Montiel sabría cuidar bien los recursos que tenía. Rodrigo respondió que por supuesto que sin duda que contara con ello. Lo dijo con la fluidez entrenada de un hombre que ha dado esa clase de respuestas miles de veces y sabe hacerlo, aunque por dentro algo esté moviéndose en una dirección que no controla. Cuando las puertas de vidrio de la sala de juntas se cerraron detrás del último miembro de la delegación, el silencio que quedó era de una calidad diferente a todos los silencios del día. Era el silencio de después, el que queda cuando el evento principal ha terminado y lo que sigue es el territorio sin guión de las consecuencias. Rodrigo Montiel se quedó de pie junto a la cabecera de la mesa. Varios de sus directivos permanecieron en sus sillas o de pie junto a la ventana, con esa disposición ambigua de quien no sabe si la reunión ha terminado del todo o si hay algo más que va a ocurrir, y prefiere estar presente por si acaso. Jimena recogía sus cosas despacio, con movimientos que eran más lentos de lo necesario, lo que en ella era una señal inequívoca de que estaba esperando algo. Marisol seguía junto a la pared del fondo. No había buscado una silla durante toda la reunión y no la buscó ahora. Estaba de pie, con las manos juntas frente a ella, con el mismo uniforme azul marino de siempre, y esperaba. No con ansiedad, con la paciencia específica de quien sabe que lo que viene no puede evitarse y no hay razón para adelantarlo. Rodrigo la miró. Fue una mirada larga. No la mirada rápida y evaluativa de antes, ni la mirada de la condescendencia, ni la del fastidio. Era una mirada que Marisol no le había visto antes, porque era una mirada que él no había tenido razón de dirigirle hasta ese momento, la mirada de alguien que está recalculando y sabe que el resultado no le va a gustar. «Bien», dijo Rodrigo, y la palabra salió con más esfuerzo del que debería haberle costado. Hiciste lo que dijiste que ibas a hacer. No era un elogio, era la concesión mínima que la realidad le obligaba a hacer, formulada de la manera que menos le costara formularla. Sí, dijo Marisol, los $1000,
dijo él, y hubo en su voz algo que no era exactamente reluctancia, sino el primo hermano de ella. «Te los va a entregar Ximena». En efectivo, como dije. Ximena levantó la vista, asintió. «Gracias», dijo Marisol. Y fue en ese momento, en ese espacio exacto entre el gracias de Marisol y lo que Rodrigo iba a decir después, cuando ocurrió lo que nadie había previsto que ocurriera en ese instante. Habló licenciado Gerardo Villanueva. Gerardo Villanueva era el director de operaciones internacionales del corporativo Montiel. Tenía 43 años, llevaba 11 en la empresa y era conocido entre sus colegas como un hombre de pocas palabras que elegía cuidadosamente los momentos en que las usaba. Había estado sentado durante toda la reunión en el tercer lugar a la derecha de Rodrigo, y durante toda la reunión había tenido una expresión que era difícil de leer, pero que Marisol, si hubiera tenido tiempo de prestarle atención, habría identificado como la expresión de alguien que está recordando algo que no ha pensado en mucho tiempo. «Rodrigo», dijo Villanueva. El tono era tranquilo, pero era el tipo de tranquilidad que antecede a ciertas conversaciones, la calma que tienen las cosas que han estado esperando el momento correcto para salir. Rodrigo lo miró. «Hay algo que creo que se debería decir», continuó Villanueva. «Ahora que estamos todos aquí. Gerardo, si es sobre los términos del contrato, podemos verlo mañana en...» «No es sobre el contrato», dijo Villanueva. Y luego, sin preámbulo adicional, con la economía verbal que lo caracterizaba. «Es sobre por qué la licenciada Fuentes está trabajando como limpiadora en este edificio». El silencio que siguió fue diferente. Era tenso de una manera nueva, con una tensión que tenía dirección. Apuntaba hacia Rodrigo. Marisol no se movió. Miró a Villanueva con atención. «Hace 3 años», dijo Villanueva, y ahora hablaba con una deliberación que era claramente la deliberación de alguien que ha pensado en este momento antes de que llegara, aunque no sabía exactamente cuándo iba a llegar. La empresa tomó una decisión de cambiar el proveedor de servicios de traducción. Decisión que yo apoyé porque me la presentaron como una cuestión de eficiencia administrativa y reducción de costos. Lo que yo no supe en ese momento, y que supe después, es que esa decisión no fue solo administrativa. Rodrigo cruzó los brazos. «No sé de qué estás hablando», dijo. «Sí sabes», dijo Villanueva. Y lo dijo sin agresividad, sin dramatismo, con la calma sólida de quien está diciendo algo verdadero, y la verdad no necesita volumen. La licenciada Fuentes había detectado un error en un contrato con Nakamura Industries. Un error que, si hubiera pasado, habría creado una cláusula de responsabilidad que nos habría costado mucho dinero. Ella lo reportó. Hizo lo correcto. Pero también, al reportarlo, evidenció que el documento original había sido revisado y aprobado internamente antes de llegar a traducción. Una pausa. «Aprobado por ti». El cuarto se reorganizó alrededor de esa frase. No físicamente, pero de alguna otra manera que era igualmente real. Las personas en la sala se acomodaron de forma diferente en su relación con lo que estaban escuchando, con quién estaban mirando y qué significaba lo que veían. Lo que ocurrió después, continuó Villanueva, fue que el contrato con la agencia de la licenciada Fuentes no se renovó, con una justificación administrativa que técnicamente era válida, pero que en el contexto no era una coincidencia. Yo lo sospeché en su momento. No dije nada porque no tenía pruebas suficientes y porque... Hizo una pausa breve, y en esa pausa estaba el peso de los 11 años de trabajo y las decisiones que se dejan pasar cuando el precio de decir algo parece demasiado alto. Porque no dije nada. Rodrigo lo miraba con una expresión que había atravesado varias fases en los últimos minutos y que ahora se había instalado en algo frío y contenido.
la expresión de quien está calculando el daño y los movimientos disponibles al mismo tiempo. «Estás diciendo cosas muy serias», dijo, basándote en suposiciones. «Estoy diciendo cosas serias, basándome en lo que sé», respondió Villanueva. «Y en lo que hoy acabo de confirmar, al ver a la licenciada Fuentes en este edificio con ese uniforme. Después de todo lo que fue capaz de hacer en esta sala en los últimos 50 minutos». Jimena había dejado de recoger sus cosas. Estaba completamente quieta, con la carpeta apretada contra el pecho, mirando a Rodrigo con una expresión que había cruzado la línea de la sorpresa y estaba llegando a algo más parecido a la indignación fría. Otros dos directivos se miraron entre sí. Nadie habló durante varios segundos. «Rodrigo», dijo Villanueva, y esta vez su voz era más baja, más directa, más personal, sin la formalidad de la explicación institucional. «Despediste a alguien que hizo bien su trabajo porque ese trabajo te resultó inconveniente, y luego te reíste de ella cuando entró con el trapeador. Eso ocurrió ayer. Yo estaba en esta sala». Un silencio. Y hoy ocurrió lo que ocurrió. Rodrigo abrió la boca, la cerró. En su cara había algo que luchaba por encontrar la forma correcta de salir, y no la encontraba, porque no había forma correcta disponible para lo que estaba sintiendo en ese momento, que era una mezcla de furia y de vergüenza, y de la conciencia incómoda de que había demasiados testigos y que los testigos tenían memoria. «Esta conversación», dijo finalmente, con una voz que intentaba recuperar autoridad y lo lograba solo en la superficie, «la continuamos en privado, en mi oficina, mañana». «Por supuesto», dijo Villanueva. Se puso de pie, recogió su carpeta y antes de salir miró a Marisol con una expresión que era difícil de nombrar con precisión, pero que llevaba incorporadas la culpa y el respeto en proporciones que solo él sabía exactamente cuáles eran. «Licenciada Fuentes, lamento que las cosas hayan ocurrido como ocurrieron. Debí haber dicho esto antes». Marisol lo miró. No dijo que no importaba, porque sí importaba. No dijo que estaba bien, porque no todo estaba bien. Dijo: «Gracias por decirlo ahora». Villanueva asintió. Salió. Los demás fueron saliendo también, de a poco, con esa discreción que tienen las personas cuando han sido testigos de algo que excede el tamaño ordinario de un día de trabajo y necesitan salir a procesarlo en otro lugar. Rodrigo Montiel y Marisol Fuentes quedaron solos en la sala. Él la miró. Ella le sostuvo la mirada, como el día anterior, como siempre, sin agresividad, sin necesidad de nada de él, con la tranquilidad de quien ya ha atravesado lo más difícil de la situación y sabe que lo que queda es solo el final. Rodrigo abrió la boca, la cerró. Y finalmente, con una voz que era más pequeña que todas las voces que había usado ese día, dijo: «No sabía que ibas a terminar aquí». Marisol lo miró durante un momento. Luego dijo con una calma que no era crueldad, sino simplemente la verdad dicha sin adornos: «Sí sabías que iba a terminar en algún lugar difícil. Solo no pensaste que ibas a tener que verlo». No esperó su respuesta. Recogió los guantes del bolsillo del delantal. Se los puso y salió de la sala de juntas del piso 16 con el mismo paso tranquilo y regular con que había entrado 2 años y 3 meses atrás por primera vez, cuando nadie la conocía y el edificio entero era una superficie que limpiar. Afuera, en el pasillo, el carrito de limpieza seguía donde lo había dejado. Lo empujó hacia el cuarto de servicio. Y mientras lo hacía, en algún lugar del edificio, comenzaron a ocurrir cosas que ya no dependían de ella. Esa noche, Marisol llegó a su departamento a la hora de siempre. Subió los 4 pisos, abrió la puerta, escuchó la televisión,
Vio a su madre en el sillón con la cobija de cuadros sobre las piernas y el control remoto apoyado en el brazo del mueble, mirando hacia la puerta con esa atención silenciosa de quien espera sin querer parecer que espera. «Ya llegaste», dijo Esperanza. «Ya llegué, mamá». Se quitó los zapatos. Fue a darle un beso en la frente. Se lavó las manos, pero esta vez, antes de ir a la cocina, se detuvo en el pasillo. Metió la mano en el bolsillo del pantalón y sacó un sobre blanco, sencillo, sin ninguna inscripción. Lo sostuvo un momento con las dos manos, con ese peso específico que tienen las cosas que significan más de lo que pesan físicamente. Adentro había 10 billetes de $100. $1,000 en efectivo, tal como Rodrigo Montiel había prometido delante de todos. Jimena se los había entregado esa tarde, en el corredor, con una expresión que llevaba incorporadas más cosas de las que ninguna de las dos tenía tiempo de nombrar en ese momento. Le había dado el sobre, le había dicho que era el monto acordado, y luego había añadido en voz baja, casi como si la frase le costara un esfuerzo específico: «Lo que hiciste hoy fue extraordinario, y lo que te hicieron no estuvo bien. Eso tampoco». Marisol le había respondido que sí, que gracias, y había guardado el sobre en el bolsillo. Ahora lo miraba en el pasillo de su departamento, con la luz amarilla del techo encima y el sonido de la televisión llegando desde la sala. $1,000. Era la renta atrasada, era la factura del laboratorio, eran las medicinas de su madre para 2 meses. Era el colchón que había estado necesitando desde hace tiempo para poder respirar con un poco más de espacio entre una urgencia y la siguiente. También era la voz de Rodrigo Montiel, diciéndole cuánto valía el tiempo de las personas sentadas en esa mesa. Marisol guardó el sobre en el cajón de su buró, debajo de un libro que llevaba meses sin terminar. Lo dejaría ahí esa noche. Las decisiones sobre ese dinero las tomaría mañana, cuando hubiera dormido y el día hubiera tenido tiempo de asentarse, porque también había otra decisión pendiente, la oferta del señor Tanaka. Directora de Comunicaciones Internacionales, oficina regional en Ciudad de México. Un puesto que 3 años atrás habría sido exactamente el tipo de oportunidad que ella estaba construyendo hacia, paso a paso, contrato a contrato, cliente a cliente. Un puesto que ahora llegaba de la manera más inesperada, desde el lugar más improbable, con el tipo de ironía que la vida se permite a veces cuando lleva suficiente tiempo acumulando presión en una dirección. Se fue a la cocina, calentó el caldo, sirvió 2 tazas, se sentó junto a su madre. ¿Pasó algo hoy?, preguntó Esperanza sin mirarla como siempre. Esta vez Marisol no dudó. «Sí», dijo. Su madre giró la cabeza y la miró con esa atención completa y sin filtros que tienen ciertas personas cuando el mundo les ha enseñado a no desperdiciar los momentos en que alguien dice la verdad. «Cuéntame», dijo, y Marisol le contó todo, el señor Tanaka y sus 6 acompañantes puntuales. Los 50 minutos de traducción, la cláusula de exclusividad territorial, la palabra gaman, la oferta. Y también, porque su madre merecía saberlo todo, le contó lo del día anterior. La sala de juntas, el trapeador, la risa de Rodrigo Montiel, las 14 personas que no dijeron nada. Esperanza la escuchó sin interrumpir. Con las 2 manos alrededor de su taza de caldo, con los ojos fijos en su hija, con esa capacidad que tienen algunas madres de escuchar no solo las palabras, sino todo lo que va debajo de ellas. Cuando Marisol terminó, hubo un silencio, corto, denso. «¿Y los $1,000?» preguntó Esperanza. «Los tengo. ¿Y el trabajo nuevo?» «Todavía no decidí». Esperanza asintió. Miró su taza. Luego dijo, con la voz tranquila de quien ha vivido suficiente para saber que ciertas verdades no necesitan rodeos: «Marisol,
Llevas 2 años limpiando pisos en el edificio donde te hicieron daño. 2 años subiendo esas escaleras todos los días. 2 años con esos guantes. Una pausa. Ya pagaste lo que no debías pagar. Ya es suficiente. Marisol la miró. En los ojos de su madre no había lástima. Había algo más parecido al reconocimiento, a la visión limpia y sin ornamento de una persona que conoce a otra desde antes de que esa otra persona se conociera a sí misma. Sí, dijo Marisol en voz baja, ya es suficiente. Esa noche, después de que su madre se durmió, Marisol se sentó a la mesa de la cocina. Sacó del cajón junto a los cubiertos la cajita de metal. La abrió. Sacó los papeles uno por uno. El diploma, la certificación, la carta de Nakamura Industries, las cartas de recomendación. Los extendió sobre la mesa con el mismo cuidado de siempre. Los miró, y entonces hizo algo que no había hecho antes. Tomó su teléfono y le sacó una fotografía a cada uno, no para guardarlos, los originales ya estaban guardados, sino porque quería tenerlos también en otro formato, en otro lugar, disponibles de una manera distinta. Como si al fotografiarlos, los estuviera preparando para que salieran de la cajita y volvieran a circular en el mundo. Luego buscó en su teléfono el número que Jimena le había dado esa tarde, que era el número directo del señor Tanaka en su oficina temporal en la Ciudad de México, y redactó un mensaje. Lo redactó 3 veces antes de enviarlo, no porque no supiera qué decir, sino porque quería decirlo exactamente como quería decirlo, sin sobras y sin faltantes. El mensaje decía: Señor Tanaka, es Marisol Fuentes. He tomado una decisión. Acepto el puesto. Estoy disponible para reunirnos cuando usted lo considere conveniente. Gracias por la oportunidad y por el reconocimiento de hoy. Fue más de lo que esperaba. Lo envió. Dobló los papeles. Los metió de vuelta a la cajita. Cerró la tapa con un clic. Los guardó en el cajón. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, no los necesitó sacar de nuevo para recordar quién era. 3 semanas después, la historia del corporativo Montiel había recorrido los círculos ejecutivos de la Ciudad de México con esa velocidad específica que tienen las historias que combinan la humillación del poderoso con el ascenso del que fue ignorado. No fue una filtración organizada ni un escándalo deliberado. Fue simplemente que había demasiados testigos en esa sala, y los testigos tienen conversaciones en las que mencionan lo que vieron. Y esas conversaciones generan otras conversaciones. Y así es como ciertas verdades encuentran su camino al exterior sin que nadie tenga que empujarlas. Rodrigo Montiel enfrentó una revisión interna de los procedimientos de contratación y terminación de contratos externos, solicitada por 3 miembros de su propio consejo directivo que habían escuchado suficiente para querer saber más. La revisión encontró irregularidades en al menos 2 casos similares al de Marisol, donde proveedores habían sido descontinuados en circunstancias que no eran del todo administrativas. El proceso legal sería largo, como son largos los procesos legales cuando involucran a personas con recursos y abogados bien pagados. Pero había comenzado, y eso era algo que 6 meses antes no existía. Gerardo Villanueva presentó su renuncia al corporativo Montiel 2 semanas después. En su carta, que circuló más de lo que él probablemente habría querido, decía que había permanecido en silencio demasiado tiempo sobre cosas que no debían haber permanecido en silencio, y que esa era una deuda que no podía seguir cargando en el mismo lugar donde había sido contraída. Ximena siguió trabajando en el corporativo, pero algo en la forma en que se movía por los pasillos y en que les hablaba a las personas del personal de servicio había cambiado de una manera que ella misma habría tenido dificultad para articular con exactitud.
y que los que la conocían de antes notaron sin necesidad de que nadie lo mencionara. El trapeador de Marisol quedó en el cuarto de limpieza del piso 16. Alguien de la empresa de servicios lo recogería. O quizás seguiría ahí un tiempo, apoyado contra la pared junto a los productos de limpieza y los guantes y las cubetas, como quedan las cosas que pertenecieron a alguien que ya no está. Marisol entregó su uniforme el jueves. Lo dobló con el mismo cuidado con que lo había usado durante 2 años y 3 meses. Lo dejó en el vestidor del sótano con una nota que decía solo su nombre y su número de empleada. Y salió del edificio por la puerta principal, no por la de servicio, por la puerta principal, con sus ventanas de vidrio y su vestíbulo de mármol, y el nombre de Rodrigo Montiel grabado en letras de bronce en la pared del fondo. Salió a la calle. La mañana tenía esa luz clara y directa de los días en que el cielo sobre la Ciudad de México se decide finalmente por el azul y lo hace sin reservas. El paseo de la Reforma estaba lleno de personas que iban a sus trabajos con la velocidad habitual de los días ordinarios, sin saber que acababan de pasar junto a alguien para quien ese día no era ordinario en ningún sentido. Marisol caminó, sin carrito, sin guantes, con las manos libres y los papeles en la bolsa y un teléfono en el que había un mensaje de respuesta del señor Tanaka que decía que el lunes a las 10 de la mañana estaba bien para la primera reunión, si a ella le parecía conveniente. Le parecía conveniente. En algún punto del camino se detuvo frente a una fundación de trabajadoras del hogar que conocía de vista, cuya sede estaba a 3 cuadras de la estación de metro. Entró. Preguntó por la encargada. Cuando la encargada llegó, Marisol le extendió el sobre blanco y le dijo que era una donación, sin condiciones, para lo que la fundación considerara más útil. La encargada la miró. Miró el sobre. Volvió a mirarla. ¿De parte de quién lo anoto?, preguntó. Marisol pensó un momento. De parte de alguien que limpió pisos un tiempo, dijo, y sabe lo que cuesta. Salió. Siguió caminando hacia el metro. El sol de esa mañana de Ciudad de México le daba en la cara con esa franqueza específica de la luz que no pide permiso para existir. Ella tampoco.